Mateo capítulo 6, versículo 9. Amén, ¿lo tiene ahí? Bueno, vamos a leer este versículo, solamente este versículo lo vamos a leer. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en ¿dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a volverlo a leer, por favor, leámoslo con fe. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén y amén. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé iluminación. Lo vamos a hacer con mucha reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias en esta mañana por este privilegio tan lindo de poder ver la luz de un nuevo día. Te damos gracias por estar acá reunidos, Señor, y pedimos que tú abras nuestro corazón para recibir tu buena palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos poner en práctica tu palabra, hacer la carne, Señor. Padre lindo, gracias porque sabemos, Señor, que tu Espíritu está obrando en nuestras vidas, Señor, para llevarnos a una victoria, a una madurez, Señor, a un crecimiento espiritual, Señor, pero también nos haces deseables para que el mundo vea qué significa ser hijo tuyo, Señor, y que la gente quiera también ser salva. Muchas gracias por este tiempo, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, entonces volvemos a nuestro pasaje, amados hermanos, de Mateo capítulo 6. Recordamos un poco acerca de lo que estamos viendo. Estamos viendo en este tiempo la oración modelo. La oración modelo es la oración de Mateo capítulo 6, que Jesús la estableció, ¿cierto?, como un modelo, como una estructura para que nosotros oremos con un orden correcto. ¿Me hago entender? Entonces ya hemos visto bastante de esta oración. Cuando ustedes vamos allá al versículo 5, ustedes recuerdan que ya tocamos algunos temas de esta oración y dice que cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya hemos hablado de que la oración tiene que ser una oración transparente, tiene que ser una oración íntegra, tiene que ser una oración que tiene que contener bastante originalidad, digámoslo de esta manera, sinceridad. Entonces Dios sabe nuestros corazones, amados. ¿Cuántos saben que Dios ya conoce lo que hay en nuestra mente? Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, lo que quiero decirles, mis amados hermanos, es que ya sabiendo eso, entonces Dios quiere que usted y yo seamos transparentes. ¿Por qué? Porque la transparencia realmente es para nosotros, el beneficio es para nosotros porque Dios nos conoce. Luego sigamos leyendo lo que dice el texto. Dice allá Mateo capítulo 6, versículo 6, dice: mas tú cuando ores, ¿qué debes hacer? Entra a tu aposento alto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos, ¿qué? Te recompensará en público. Entonces fíjense que hay un contraste de esta oración en cuanto a los fariseos de la época, porque ellos amaban orar en lugares muy congestionados, conglomerados, para ser vistos, para ser admirados de las personas, ¿cierto? Pero tú y yo sabemos que cuando oramos al Señor no buscamos el favor de la gente, buscamos el favor de Él. Amén. Y luego el versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces aquí habla acerca de palabras repetidas. Eso es lo que llamamos en el argot popular rezar. Rezar es repetir, ¿cierto? Pero usted y yo ya no rezamos, nosotros oramos, ¿cierto? Lo hacemos de nuestro corazón. Y luego dice el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y voy a ir hasta este punto de la oración modelo. Hace una semana tocamos el tema del Padre nuestro. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros empecemos nuestras oraciones con la palabra Padre. Padre. Y vimos allá, amados hermanos, que la palabra Padre en el arameo era la palabra Abba, Padre, que significa papito.
Entonces Jesús, recordamos que estableció esta forma de relacionarnos con el Padre, la cual era muy diferente a la que era común allí en el tiempo de Jesús, porque la gente no se atrevía a dirigirse a Dios como a Padre, sino como Dios, ¿cierto? Se dirigían como Padre a Él, pero como comunidad, ¿cierto? Nuestro Padre, y vimos muchos salmos que hablan Padre nuestro, el Padre, pero nunca Padre mío, Padre mío. Entonces lo primero que hace esta oración, establecer el Padre, la palabra Padre, es establecer que hay familiaridad, que hay confianza, que tú puedes llegar a la oración con completa confianza. Y sí dice Hebreos, ¿no? Hebreos dice que nos podemos acercar confiadamente a su trono ¿de qué? De gracia. Gloria a Dios. Entonces establece el Señor un punto de partida. El punto de partida es, el punto de contacto es nuestro relacionamiento con Él. Tenemos que tratarlo como Padre. Él es un buen Padre. ¿Cuántos saben que los buenos padres suplen las necesidades de sus hijos? Los buenos padres están para proteger a sus hijos. Los buenos padres están ahí pendientes cuando el hijo necesita algo. Eso es un buen padre. Y la Biblia enseña muchas veces en la misma Sermón del Monte enseña que si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a quienes se la pidan. Amén. Entonces es nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a hablar hoy de la siguiente frasecita que dice: santificado sea su nombre, o sea tu nombre. Amén. Entonces vamos a hablar qué significa eso a la hora de poner en práctica nuestra oración. Pues ¿qué significa eso? Pues en realidad, mis amados hermanos, quiero decirles a ustedes que a través de los tiempos, digámoslo de esa manera, a través de los siglos, no ha existido personas que, digamos, que honren el nombre de Dios en su completa dimensión. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sino por el contrario, ha habido abuso del nombre de nuestro Padre Celestial. O sea, cuando se usa de manera indiscriminada la palabra Padre Celestial, digamos, o Jesús, realmente no se le ha dado la connotación que se le merece esos títulos de nuestro Dios. ¿Me hago entender? Voy a explicarlo. Digamos que muchas veces el nombre de Dios se ha usado en muchas comunidades, se han usado como un epíteto, se han usado como una forma de maldición en una conversación, en conversaciones casuales o en conversaciones formales, en discusiones, por ejemplo, cuando hay discusiones seculares o cuando hay discusiones teológicas. En realidad los nombres de Dios a menudo se tratan con falta de respeto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No se tratan como se trataban en el tiempo de Jesús, que para decir el nombre de Dios era todo una, digamos, hasta uno tenía que ser consciente de que su boca no habría proferido una maldición ni nada, porque el nombre de Dios es tan santo, es tan sagrado, mis amados hermanos. Entonces, hoy en día, con nuestra mentalidad occidental, digamos que la gente menciona indistintamente el nombre de Dios como cualquier otra cosa. ¿Me entiende? Como nombrar cualquier cosa. Y yo quiero decirle que cuando la Biblia dice que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, se refiere a que cada vez que tú pienses en Dios, a cada vez que tú hables de Dios, lo tienes que hacer con la reverencia que ello merece. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por mucho tiempo se ha visto que la gente se refiere a Dios con falta de respeto. Por mucho tiempo se ha visto que la gente se refiere a Dios con falta de exaltación, de adoración. Un hombre de Dios llamado Martin Lloyd Jones decía una vez acerca de esto, decía, ¿qué ideas y nociones tan indignas tiene este mundo acerca de Dios? Decía Martin Lloyd Jones, decía, si usted pone a prueba sus ideas acerca de Dios a la luz de las Escrituras, se dará cuenta rápidamente de lo que quiero decir. Dice él, carecemos hasta de un sentido adecuado de la grandeza, del poder y la majestuosidad de Dios. O sea, cuando se menciona a Dios, no se tiene en cuenta que ese nombre contiene grandeza, no se tiene en cuenta que ese nombre contiene poder y no se tiene en cuenta que tiene majestuosidad. Entonces él dice, escuché a los hombres discutir acerca de Dios y notará, no escucha a hombres hablando acerca de Dios y notará la manera tan superficial en que usan el término.
En verdad es casi alarmante observar cómo todos tenemos o tendemos a usar el nombre de Dios. Obviamente no nos damos cuenta de que estamos hablando del Dios bendito, eterno, absoluto y todopoderoso. En cierto sentido deberíamos quitarnos el calzado cuando usamos su nombre. Cierro comillas. Eso lo dijo este hombre hace 2 siglos, lo dijo. Y aunque podemos, digamos de una manera, podíamos sentirnos incómodos, expresar nuestro disgusto. Por ejemplo, muchos cristianos les sentimos disgusto, por ejemplo, cuando yo voy en el bus y escucho personas conversando de una manera fea y me nombran cosas de Dios de una manera irrespetuosa, yo me siento como, se siente uno feo, ¿cierto? Se siente mal. Cuando usted escucha hablar personas mal del evangelio, cuando usted escucha hablar mal personas acerca de cualquier cosa que tenga que ver con Dios, uno no se siente bien, Pero bien podría yo decir, bueno, en ese caso yo me siento muy cómodo, pero hablemos de nosotros como cristianos. La pregunta que nos vamos a hacer en esta hora es: ¿qué tal usamos el nombre de Dios? ¿Con qué tipo de reverencia lo usamos? ¿Lo usamos con el respeto debido que merece ese nombre, mis amados hermanos? Entonces tenemos que examinar nuestros propios corazones, porque realmente, aun cuando nosotros no podamos decir algún tipo de palabra peyorativa, algún tipo de palabra grosera, sí podemos caer en la indiferencia. Podemos llegar a ser, digamos, nuestra actitud, nuestro corazón, ¿cierto? Puede faltarle al respeto, ¿cierto?, al nombre de Dios cuando nosotros, para decir algo, nos comprometemos con cosas, o sabiendo tanto que nosotros representamos al Señor, la gente lo ve, ¿cierto? Y de pronto nosotros damos un mal testimonio de él. Entonces aquí yo tengo que hablar de algo que cuando hablamos de santificar su nombre, se refiere a nuestro testimonio. Se refiere a nuestra manera en que estamos proyectando nuestra vida como cristianos a las personas que aún no lo son. Hoy, mis amados hermanos, lamentablemente tenemos que reconocer, amados hermanos, que las redes sociales están llenas de personas que blasfeman el nombre de Dios. Las redes sociales, los medios de comunicación, los noticieros, los programas de investigación periodística se especializan en las iglesias cristianas, en los colegios cristianos que aparentemente dan mal testimonio. Y usted va a notar que muchas veces es cierto. Por ejemplo, usted sabrá la noticia que salió hace pocas semanas de un colegio que queda en Suba, que es cristiano, que se llama Betel, ¿cierto? Y salió por noticias que unas muchachas allí pusieron una demanda ante la fiscalía de que el rector de aquel colegio o era el capellán, no sabemos, que supuestamente abusaba de ellas. Tengo que decir que pongo en duda, en tela de juicio, esa noticia. ¿Por qué razón? Porque las mismas personas que acusan digamos, a ese colegio se caen por su propio peso. Cuando estaban entrevistando a las muchachas que ya son adolescentes, entonces empezaron a cerrar la avenida Suba y empezaron a decir que efectivamente le hacían propuestas indecentes, que esto y lo otro, pero luego una mamá, cuando fue entrevistada por el periodista, dijo que en realidad era que una de sus hijas tenía tendencias al lesbianismo y el colegio la confrontó en cuanto a su comportamiento, le dijeron que tenían que hacerle una sanidad interior y toda esa cuestión, y entonces eso provocó la reacción en cadena de estas feministas y homosexuales, que en realidad, por eso dije, eso es una noticia fake news, una noticia falsa, donde se pretende, digamos, soslayar o apañar la imagen de un colegio cristiano, pero también el nombre de Dios. Pero digamos que esta noticia es falsa, pero ya usted sabrá que muchas personas que tienen sus niños, lo último que pensarán es meter sus hijos a un colegio cristiano, porque todo se mide por una regla general, ¿cierto? Entonces dicen, no, si estos cristianos son así, todos son así. Eso es como cuando yo siempre he dicho que nosotros en el extranjero, todos los colombianos para los extranjeros somos traquetos. Usted dirá, pero yo nunca ni siquiera la conozco, no la he olido y ahora me tratan de traqueto. Pero cuando uno va al extranjero,
Cuando usted encuentra con gente imprudente, usted le preguntan por la coca, le preguntan por Pablo Escobar, le preguntan, ¿por qué? Porque todo el mundo tiende a medir a las personas con la misma regla, y no es así. Es verdad que hay gente que da mal testimonio, pero lamentablemente ese mal testimonio hace que otros blasfemen el nombre de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros santificando el nombre de Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo, amados hermanos? Cuando la gente te ve a ti, ve a un cristiano en toda una buena dimensión, una persona adoradora, ve a una persona completamente fiel, ve a una persona que en realidad proyecta realmente el nombre de Dios como debiera ser. Entonces, esto debería hacernos sentir incómodos un poco. En verdad, quiero decir que desgraciadamente, este es el último problema que a menudo abunda en el cristianismo, ¿cierto? Cuando los creyentes tienen un bajo concepto de Dios, todo se concentra, digamos, en este momento. Cuando uno mira la mayoría de ritos y de cultos que se dan, la mayoría de cultos, usted ve, están diseñados para satisfacer la necesidad de la gente, más no para santificar el nombre de Dios. Entonces yo hoy en día, hoy con la posmodernidad que tenemos, se ve que la mayoría de cultos, yo pongo YouTube y pongo emisoras cristianas, en su gran mayoría están diseñados para satisfacer el orgullo de las personas y no para que las personas se arrepientan delante de Dios. ¿Pero será que nuestra iglesia no es tan abundante, no es tan numerosa? Porque si yo les digo a una persona, si les digo a ustedes, si nosotros como pastores quisiéramos que esta iglesia tuviera más de 2,000 miembros, ya hace rato lo habríamos hecho. ¿Qué se necesita para tener una iglesia numerosa? Se necesita solamente predicar cosas que la gente quiere escuchar. Pero usted sabe que aquí no estamos para que lo que quiere usted escuchar, aquí se está predicando lo que usted necesita escuchar. Aquí estamos es para darle la gloria a Dios. Y por eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que empezar a entender que la perspectiva de la iglesia, ¿cierto?, no consiste en como ofrecer placebo, ¿cierto?, como una medicina falsa que nos haga sentir bien, un poquito bien espiritualmente hablando. Ni tampoco usted va a darse cuenta que aquí predicamos psicología ni autoestima, porque la autoestima realmente ya creó atrás con el viejo hombre. Aquí se predica la cristoestima, ¿cierto? No estamos preocupados por entretenernos, no estamos preocupados por distraerlos, mi amado hermano, sino que Dios quiere que usted se rinda ante Él para que Él pueda hacer su obra en usted. Muchos de nosotros estamos sufriendo, mucha gente está sufriendo y está pagando el precio de su dureza de corazón, y a pesar de que vienen a las iglesias cristianas, aún muchos no se han arrepentido realmente ante Dios. Aún muchas personas dentro de las iglesias persisten en su orgullo, en su soberbia, en su altivez, en su arrogancia, en su falta de perdón, en personas que quieren tomar sus propias decisiones, en donde solamente estimamos algunas promesas de la Biblia y otras las soslayamos, las dejamos de lado. Entonces, cuando uno está así, dice: Señor, esta persona en realidad todavía no ha sido transformada por el poder de tu palabra. Por eso no venimos a entretenernos, mi amado hermano. Por eso es esencial, no obstante, que la iglesia y cada creyente que forma parte de ella entendamos que existimos, nosotros existimos. ¿Cuál es la razón por la cual existimos? Tú existes para traer la gloria de Dios. Esa es tu razón por la cual vienes a la iglesia. Esa es la razón por la cual tú te congregas. Tú estás acá diseñado para traer la gloria de Dios. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es que tú lleves su gloria a tu casa, a tu trabajo, a tu lugar de estudio. Donde quiera que tú vayas, la gente va a ver que tú llevas la gloria de Dios. Y la gente va a acceder a arrepentirse de su pecado. Van a ver familias transformadas. Van a ver familias completamente restauradas. Van a ver personas que estaban esclavas de las drogas, esclavas de algún vicio, que cuando te vean a ti van a ser transformadas, van a ser llevadas al arrepentimiento. Eso es por lo que estás viniendo acá. Tú no vienes acá para que te vaya bien en el trabajo solamente, ni para que Dios te dé más plata, ni para que te dé tengas el elixir de la eterna juventud. No, tú no estás para eso acá. Tú estás acá para llevar la gloria a Dios. Entonces, cuando tú y yo conocemos
Cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando tú y yo pasamos tiempo con Él, vamos a empezar a entender qué significa darle la gloria a Él y qué es santificar su nombre. Por eso las necesidades de nuestra vida van a ser satisfechas no porque tú ores por esas necesidades, sino van a ser satisfechas porque tú te entregas completamente a amarlo a Él y porque tú te dejas amar por Él. Tú estás diseñado para una nueva relación con el Señor. Amén. Por eso decía el proverbista, decía una vez, el comienzo de la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Así lo dice Proverbios 1:7, Proverbios 9:10. Pero muchos creyentes no veneran a Dios. Ese es el lío. Muchos creyentes, mi amado hermano, tienen sus propias acciones, muestran irreverencia, llegan tarde al culto, no vienen, si quiere vamos a la iglesia. El domingo, yo le digo una cosa, el domingo es el día del Señor. Perdóneme, usted dice, pastor, ¿para qué vine hoy? Yo pensaba recibir otra palabra. Si ya estás con el pensamiento, quiere decir que tienes que cambiar. Tú tienes que procurar que en la semana no faltar tanto el domingo. Yo sé que hay casos excepcionales y no estoy echando piedras a nadie en particular porque a todos nos pasa, ¿cierto? Pero procura no faltar, porque aquí es donde Dios te está dando instrucciones para llevar su gloria. Porque Dios quiere no solamente bendecirte a ti, sino quiere bendecir tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, mucho más allá, generaciones. Cuando tú recibiste a Cristo, Él no quiso solamente bendecirte a ti, sino quiere bendecir tus generaciones. El Señor quiere bendecir nuestras generaciones. Por eso, mi amado hermano, tenemos que empezar a ver cómo damos santificación al nombre del Señor. Y la santificación no se hace con irreverencia, Señor. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a recibir la palabra. Y la palabra no solamente se conoce, sino se recibe, ¿cierto? Pero muchas veces cambiamos la palabra de Dios por cosas que no son más importantes. Por eso, amados hermanos, los cristianos en realidad necesitamos ser confrontados en cuanto a nuestra verdadera necesidad. O sea, cuando usted viene a la iglesia, usted va a recibir palabra que le salta a usted, ¿cierto? Pero cuando usted viene a la iglesia, también Dios te va a decir, tienes que corregir algunas cosas, porque yo quiero bendecirte aún más de lo que tú piensas. Y tú le puedes pedir 10 a Dios, pero Él quiere darte 200. Y tú estás empecinado, Señor, yo quiero es que tú me bendigas 10, pero el Señor quiere decir, yo te voy a dar 200, pero tienes que hacer las cosas como yo te estoy diciendo que tienes que hacerlas. Yo quiero que lleves mi gloria, yo quiero que tú lleves mi gloria. Por eso, mi amado hermano, tenemos que ser conscientes. Tenemos que decirle, Señor, danos entendimiento acerca de tu santidad. Y danos entendimiento también acerca de nuestra pecaminosidad, porque muchas veces nos acercamos a Dios como si nada. Ese mismo día discutimos en la casa, ese mismo día vimos pornografía, ese mismo día estuvimos haciendo cosas que pisotean el nombre de Cristo, y luego venimos el domingo y levantamos manos. Yo no estoy diciendo que si haces eso no vuelvas a hacer lo segundo, porque mucha gente dirá, ay, pastor, usted me hizo sentir mal con esa predicación, me siento mal de manera que ya no vuelvo más a la iglesia. Es exactamente lo que el diablo te va a vender hoy. Pero lo que Dios quiere hacerte es que te va a bendecir 200 veces. Dios te va a bendecir 200 veces. Cuando tú eres consciente, y yo soy consciente de mi condición, y le digo, Señor, ¿quién soy yo para estar delante de ti? ¿Recuerdas tú cuando el Señor se le apareció en Éxodo 3? ¿Cierto? En Éxodo 3 dice que se le apareció a Moisés. Estaba Moisés allá cuidando las ovejas de su suegro. ¿Recuerda usted? Y de repente en el desierto, usted notará que en el desierto es común, por las temperaturas tan elevadas que hay allá, es común, mi amado hermano, que las zarzas ardieran, se quemaban, echaban humo. Pero él se fijó en una zarza que se quemaba pero no echaba humo. Se quemaba pero no se echaba humo. Pero ¿qué es esto tan raro, esta visión? Y él se fue a investigar, dejó las ovejas ahí seguras, y cuando fue acercándose, mirando así qué es lo que estaba ocurriendo, porque esta visión el Señor le habló, Moisés,
quita tu calzado, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué quiere decir? No la tierra es santa, sino ahí está la presencia de Dios. Quitar el calzado significa, evalúa tu pecaminosidad, evalúa con quién estás hablando. Tú no estás hablando con cualquier persona, tú estás hablando con el dueño del cielo y la tierra, con el creador de todo lo que ves y lo que hay. De manera que eso demanda de nosotros una conciencia con quién estamos hablando. Cuando tú te refieres a mí, tú no te refieres a mí como Chuchito, tú no te refieres a mí como Diosito, tú te refieres a mí como el Dios grande que te salvó. ¿Tú te refieres así a mí? Mis amados hermanos, cuando yo soy consciente de la condición en la cual estoy delante de Dios y conozco también su gloria, conozco su santidad, entonces es cuando Dios dice: ahora yo sé que vas a ser útil para mi reino, vas a ser útil para mi gloria. Cuando tú tienes una relación correcta con Dios, cada aspecto de tu vida va a encajar en el lugar que se te ha ordenado divinamente. Tú naciste, amado hermano, hermana, tú naciste en la fecha que naciste, porque Dios lo dispuso así. Y no naciste hace 200 años. Fíjate, tú naciste acá en este tiempo, porque Dios te dijo: yo quiero que tú impactes este tiempo. Ya, hay gente que impactó hace 200 años. Por ejemplo, ahí tenemos un libro que llaman Los Generales de Dios, que le aconsejo que lo compre, muy bueno, excelente libro, y cuenta acerca de hombres y mujeres que nacieron en tiempos anteriores, pero que llegaron, tal vez nacieron en lugares muy pobres, pero que tuvieron un encuentro dramático con Dios, y Dios los usó de una manera tremenda que impactó su generación. Muchos de ellos trajeron avivamientos, ¿cierto? Trajeron avivamientos. Entonces Dios nos permitió nacer en ese tiempo para tener un avivamiento en esta época. Amén. Que puede ser la última época, porque Dios está próximo a venir. Jesús está próximo a venir por su iglesia, y lo que Dios nos ha puesto a nosotros es un trabajo muy importante: es ir a llevar el evangelio, recoger la última cosecha del último tiempo, porque no sabemos en qué momento Cristo venga por su iglesia. Pregunto, ¿tú estás listo para irte con el Señor? ¿O no estás listo para irte con el Señor? ¿Qué significa eso, pastor, de estar listo para irse con el Señor? Significa, mi amado hermano, que Cristo viene por los suyos, y los que no son suyos se quedan acá. Se quedan al periodo de la gran tribulación. Se quedan a experimentar gran tribulación, donde va a haber de todo lo que usted va a tener. La gente, dice la Biblia, que la gente va a querer morirse en ese periodo de la gran tribulación. Va a querer suicidarse y no va a poder. Va a ser un sufrimiento, una persecución, un dolor, algo terrible va a suceder en el periodo de la gran tribulación, la cual usted puede leer de Apocalipsis capítulo 4 a Apocalipsis capítulo 20. Ahí están esos periodos de la gran tribulación. Y el Señor dice hoy: yo quiero evitarte ese dolor de la gran tribulación. Sencillamente, ¿qué tienes que hacer? Recibe el regalo de la salvación que yo te doy a través de mi Hijo, porque yo sacrifiqué a mi Hijo por ti, porque te amo a ti. Eso es lo que Dios. Entonces, cuando yo recibo ese regalo, digo: Señor, yo creo que Cristo murió por mí, por mis pecados, Señor. Entonces mi vida no puede seguir siendo lo mismo, no puede seguir siendo lo mismo, sino que tengo que transformarme, Señor. Y veo la gloria tuya, Señor, y veo que en la cruz del Calvario tú me bendijiste, Señor. Por tanto, mi reacción natural a lo que hizo Cristo debe ser obediencia y debe ser gozo. Por eso tú no vienes aquí por mecánica. No vienes a la iglesia porque te toca venir. Tú vienes es porque quieres venir, porque quieres compartir con otros hermanos. Por eso, mi amado hermano, cuando tú y yo tenemos una relación correcta con Dios, cada aspecto de nuestra vida encajará en el lugar en que Él lo ha ordenado divinamente. Y esto no significa que debamos ignorar los problemas de la gente. Por ejemplo, vamos a tener gente con problemas, ¿sí o no? ¿Recuerda usted que David tenía tantos problemas? Saúl lo perseguía para matarlo, y tras del hecho se le unieron 600 amargados. Como si fuera poco, tiene sus propios problemas, y ahora 600 amargados problemas más allí. Entonces, pero fíjense que Dios se interesa en que cuando tú vengas a la iglesia te intereses por otras personas. Entonces ahí empieza como Dios obra, porque cuando tú vienes a la iglesia vas a darte cuenta que la gente de la iglesia no es perfecta. ¿Sí o no?
No hay ninguno perfecto, hay algunos que tienen mal aliento, otros que son pero ordinarios, otros que hablan mal, otros que no les gusta como dicen cosas. Entonces dicen, no, pero esas son las personas que Dios te puso acá. Y entonces hay gente que dice, no, yo me voy de esa iglesia porque está llena de gente imperfecta, y se va para otra iglesia. ¿Y qué pasa? Encuentra más gente imperfecta. Entonces Dios te puso a convivir con personas imperfectas porque tú eres también imperfecto. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te madura cuando sirves a esas personas imperfectas, que en muchas ocasiones tú les vas a servir y no te van a decir gracias. Antes te van a estirar la trompa, ¿cierto? Y entonces tú dices, ya no vuelvo a esa iglesia. Ese pastor no me felicitó, no me llamó en el cumpleaños, así que no vuelvo a esa iglesia. Pues hermano, pues tal vez esa sea la iglesia, porque Dios está haciendo un trabajo en ti para mejorar tu carácter. Porque con el orgullo que tú y yo tenemos, Dios no puede hacer nada. Entonces por eso es necesario venir a la iglesia. Por eso es que tú te congregas, por eso es que tú sirves. Me acuerdo tanto, yo les conté a ustedes la historia de Brenda cuando estaba pequeña, 8 años, y la metimos a hacer con niños. Entonces la metimos a hacer con niños a escuela, y entonces allá aprendió a orar en lenguas, aprendió todo. Y el día en que se graduaban los del nivel superior de ella está en el nivel inferior, le dijeron, bueno, vamos a hacer una fiesta de despedida para nuestros compañeritos que se van a graduar. Ay, qué bueno. Entonces vamos a hacer un convite, todos van a traer cositas, les dijeron al grupo de ella. Claro, ella llevó unas no sé cuántas Coca-Colas, llevó no sé, Coca-Colas de esas 3 litros. Le compramos las Coca-Colas, se hizo maíz-pira, hizo de todo, mejor dicho. Y entonces cuando llegó ese día del convite, ellos estuvieron allá. Nosotros nos fuimos a nuestro curso, a nuestra clase de cerco. Cuando nos encontramos a las 12:30 del día, pensamos que íbamos a encontrar una hija feliz. En realidad llegó llorando y llegó con piedra. ¡Ah! Yo vuelvo a esto acá, ya no vuelvo acá, decía así. Y entonces, ¿por qué, mami? No, pues imagínese, papá, nosotros que trayendo Coca-Cola, trayendo maíz-pira, y no nos dan ni siquiera Coca-Cola ni maíz-pira. Nosotros no los atendimos, nosotros nos tocó atenderlos a ellos. Y se figura, papá, que cuando me tocó es que darle a una niña, ay, y le iba a la Coca-Cola con tanto, ay, a mí no me gusta la Coca-Cola, llévese eso. Y yo le digo, ¿quiere maíz-pira? No, llévese eso. Y así me atropellaron y toda esa cuestión, así que yo no. Entonces cuando nosotros oramos al Señor, la mamá lo escuchó y sabiamente la mamá le dijo, mami, pero es que no vas allá para solamente recibir información, Dios está moldeando tu carácter. El servir a muchos hermanos, el servir a otros, probablemente no te van a dar gracias. Y hasta mejor que no te den gracias, porque dice la Biblia que en ese caso quien te va a recompensar es directamente Papá Dios. Pero duele, hermano. Eso duele. Es que trabajar en la iglesia es difícil, es complicado. Alguna vez alguien me decía, pastor, yo quiero servir en la iglesia, pero no me ponga a servir a gente, no me ponga a las escuelas, no me ponga. Entonces, ¿para qué viene a la iglesia? Si es que la iglesia son personas. Tú puedes estar sirviendo, y hemos dado honra a la gente que sirve a la iglesia limpiando el edificio, trapero, gloria a Dios. Pero hasta a veces es más fácil trabajar en el trapero, porque el trapero no te alega a ti, el trapero no te hace mala cara, ¿cierto? ¿O no? Pero cuando tú le vas a decir al hermano, venga hermanito, ay, déjeme solo. Fíjense, Dios nos puso a trabajar en esta iglesia. Entonces, ¿cómo santificamos a Dios en medio de un pueblo así? Pues esa es la razón de la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Que no obstante las circunstancias que te aquejen a ti, tú no puedes cambiar de dial. Tú eres santificado por Dios y tú reflejas la imagen de Dios a las personas. Aló, gracias por ese amén. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, no ignoramos los problemas de la gente. Nos interesamos por los problemas de la gente, ¿cierto? Pero tiene que haber un equilibrio y comienza con un alto concepto de Dios, no concepto de ti. Tú tienes que tener un concepto alto de Dios. ¿Por qué vienes a este lugar? Tienes que tomar en serio a Dios y tienes que respetarlo completamente. Amén. Teniendo en cuenta esto, mis amados hermanos, tú puedes entender por qué la oración es ante todo
un reconocimiento de la gloria majestuosa de Dios y nuestro sometimiento a ello. Por eso muchas de las oraciones que las personas elevan a Dios no son respondidas porque no se tiene en cuenta esta santificación del nombre de Dios. Todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas se sujetan a Él, a Dios, amén. Y Dios en ese caso debe tener la prioridad en todo aspecto de nuestra vida. No es que Dios es Dios de la iglesia del domingo y entonces yo me voy al trabajo y entonces con mis compañeros que no son cristianos manejo un lenguaje mundano y cuando vengo aquí a la iglesia manejo un lenguaje santo. No, tú, el que es acá en la iglesia, debe ser allá afuera para proyectar la imagen de Dios hacia afuera, porque ser cristiano es darle la gloria a Dios, y darle la gloria a Dios es hacerlo famoso entre los que no creen aún. Eso es. ¿Qué es santificar el nombre de Dios, amados? Eso es santificar el nombre de Dios. Por eso cuando tú operas en ese orden de ideas, dándole la gloria a Dios en tu vida, dándole el primer lugar a Él en tu vida, en todas las áreas de tu vida, Dios inmediatamente suple todas tus necesidades, porque Él se glorifica en aquel que se glorifica en Él. Como decía el libro de Samuel, Dios honra a los que lo honran. Amén. No sé si estás entendiendo en esta mañana lo que Dios quiere hablarte. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Dios. Por eso tú tienes que tener en cuenta algo. Antes de venir a la iglesia, prepárate. Prepárate desde el día anterior. Vea, los judíos se preparan desde el viernes al mediodía para el Sabbat. El Sabbat es el sábado. Pues nosotros no tenemos culto el sábado acá, pero lo tenemos el domingo. Entonces prepárate. El día anterior, evita, y bueno, y toda la semana evítalo, tener conflictos con tu familia. Evita muchas cosas, procura adoración, procura perdón, procura todo. Los judíos lo hacían, y entonces cuando llegaba el sábado ya tenían cuentas arregladas y la gloria de Dios desciende sobre esa gente. ¿Por qué usted cree que los judíos no son pobres? ¿Por qué usted cree que son dueños de la mitad de la economía de Colombia y casi que del mundo los judíos? Porque ellos glorifican el nombre de Dios como debe ser. De hecho, cuando usted lee las escrituras, usted hace cuenta que los masoretas, que eran personas que siglos después de Cristo se encargaban digamos, de hacer copias de la Biblia, copias de la Torá, llegaban al nombre de Dios, ellos dejaban en blanco el nombre de Dios y seguían escribiendo. Y cuando iban a escribir el nombre de Dios, cambiaban las plumas, cambiaban la tinta, se consagraban al Señor para escribir solamente YHWH, Yahvé. Y no siquiera mencionaban el nombre de Dios por respeto. Tiempo después, mis amados hermanos, esa misma cultura mazoreta, como no sabíamos cómo llamar a Dios, los 4 consonantes impronunciables, Yahweh, Yahvé, Yahvé. Entonces tomaron la palabra Adonai y tomaron las vocales de la palabra Adonai y se las pusieron a la tetragamona YWH y salió la palabra Jehová. Jehová, que con el tiempo fue transcrita de la palabra Jehová. ¿Me hago entender? Ese es un híbrido de 2 palabras. Yahvé, que es yo soy, el que soy, yo existo en mí mismo, y Adonai, que significa el Señor. Dios es el Señor. Entonces fíjense qué tremendo, que lamentablemente hoy ese nombre Jehová aún ha sido pisoteado, porque se tuvo una buena intención inicialmente de poder pronunciar el nombre de Dios, pero hoy le gustan una secta, ¿cierto? Pues usted, cuando yo leo la Reina Valera, a mí me gusta mucho la Reina Valera, y la Reina Valera no tuvo esa mala intención, porque los testigos de Jehová vinieron a surgir como en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, final del siglo XX, XIX, comienzos del siglo XX. La Reina Valera fue traducida en el siglo XVI. Entonces quienes tradujeron la palabra Jehová tuvieron una buena intención, pero llegó una secta y dijo los testigos de Jehová. Entonces ya ese nombre se lo tiraron. Entonces, ¿qué hacemos cuando leemos la Biblia acá de la Reina Valera? Porque a mí me gusta la Reina Valera. Pues yo cambio la palabra Jehová por Señor. Porque yo siento que debo de respeto al Señor. Yo siento que debo de respeto al Señor. Entonces, fíjense qué importancia del nombre de Dios. Ahora, qué apropiado es, amados hermanos, entonces el hecho de que la primera petición del modelo de oración de nuestro Señor se enfoque en el papá. Dice Padre nuestro.
Segundo, que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre. Ahí lo vemos en el versículo 9. Ahí entendemos claramente con qué claridad se presenta el deber fundamental de la oración. Entonces, por eso, cuando tú te vas a Dios en la oración, primero Padre, diciéndole Padre, reconociendo la paternidad de Él sobre tu vida, pero segundo, diciendo santificado sea tu nombre, en realidad lo que estamos haciendo es que con esa forma estamos diciendo que nuestro ego, que nuestras necesidades ocupan un segundo lugar. Tú no vas a la oración diciendo, Señor, dame, 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 dame. No, tú vas al Señor diciendo, tú eres Dios, tú eres mi Padre, tú eres santo. Y entonces tú eres consciente de tu condición. Por eso el Señor confiere libremente la preeminencia en nuestros pensamientos y súplicas. Y en esta petición debe tenerse la precedencia, escuche, puesto que la gloria del gran nombre de Dios es el destino final de todas las cosas. O sea, tú te estás preparando hoy acá para darle la gloria a Dios. ¿Dónde le vas a dar la gloria a Dios? Cuando estés en el cielo. El pastor David decía una vez, aquí cuando estamos adorando, lo estamos ensayando. Porque en el cielo vamos a adorar, vamos a estar millones y millones y millones y millones de personas que han vivido cristianas en todos los tiempos. Allá va a conocer usted a Abraham en persona, va a conocer al apóstol Pablo, va a conocer al rey David, tal vez usted va a ver al rey David tocando la lira allá vamos a contar ángeles cantando santo, 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 y usted va a estar ahí en el coro celestial. ¿No le parece maravilloso? Yo conozco personas, he escuchado testimonios de personas que se han muerto, cristianas que han tenido la oportunidad de morir y por alguna razón de la vida volvieron a vivir acá. Y cuando dan su testimonio dicen, no, eso era tan bonito, yo no quería volver a la vida, pero me fue vuelto a la vida. En cambio, personas que no han visto el cielo, que lo han visto, perdón, pero que no conocen a Dios, se han muerto y dicen, no, gracias a Dios reviví para cambiar mi vida. Como le pasó al hombre rico que estaba atormentado en llama de fuego en el Hades, y le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque, porque estoy atormentado en esta llama de fuego, le dijo. Y entonces Abraham le dice, hijo, no es posible, porque tú estás allá y hay un gran abismo que nos separa, de tal manera que tú no puedes venir para acá ni nosotros podemos ir para allá. Y entonces Lázaro, este hombre rico le dice, entonces dile a Lázaro que manda a Lázaro a la vida otra vez y que le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y el padre Abraham le dice, pues a Moisés y a los profetas tienen, si no los oyen a él, mucho menos oirán a alguien por más que se levante de la tumba. Impresionante eso. Tú estás acá es para prepararte para darle la gloria a Dios. El hombre rico no se preparó para darle la gloria a Dios. Lázaro sí se preparó para darle la gloria a Dios. Tú estás acá no porque Dios te dé más de las cosas materiales. Tú estás acá porque te estás preparando para irte al cielo. Amén. Por eso, mi amado hermano, es lo importante. Vemos acá esta oración en realidad tiene sentido, ¿sí o no? Ahí se repetíamos, yo cuando estaba en la iglesia católica repetía esta oración como un cliché. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Amén, amén. Otra vez, Padre nuestro que estás. ¿Cuántos Padres nuestros dijo Padre? Sí, tienes que rezar 5 Padres nuestros y 125 Ave Marías. Eso era lo que aprendimos en la iglesia tradicional, pero la oración modelo es una oración estructural donde tiene sentido cómo nos acercamos al Padre. Ahora, ¿cómo te imaginas tú que oraba Jesús? Yo me imagino así, porque Él lo está diciendo. Imagínate que Jesús es el mismo Dios, hablándole al Padre Dios, y le dice, Padre mío que estás en el cielo, santificado. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Jesús santificó el nombre del Padre? ¿Usted cree que Jesús santificó el nombre del Padre? Claro que sí, y allá lo vemos. Siendo 100% hombre, Él santificó el nombre del Padre. En todo momento hizo lo que el Padre le mandó a hacer, lo que Él vio al Padre que debía hacer y no lo que Él tenía que hacer. Incluso tuvo una tentación tremenda en el huerto de Getsemaní. Cuando estuvo a punto de ser llevado a la muerte, Él dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Wow, impresionante. O sea, si hay un plan B para poder rescatar y redimir a la humanidad,
Señor, sería bueno saberlo, pero no quiero que lo que yo adquiera, sino lo que tú quieras. Eso es impresionante, hermano. Entonces, por eso, mi amado hermano, usted tiene que entender que Dios es tu Padre amoroso. ¿Quién es Dios? Diga conmigo, Dios es mi Padre amoroso. Diga conmigo, Dios desea satisfacer mis necesidades, pero Él lo va a hacer por medio de recursos celestiales. Amén. Y para eso tienes que santificarlo. Por eso nuestra primera petición no debe ser nuestro beneficio. Cuando tú ores, lo digas, Señor, te pido por esta sanidad, o te pido por este empleo, o te pido. No, primero santifícalo, santifica su nombre. Y es una advertencia en contra de la oración que busca un propio interés, porque muchas de las oraciones que los cristianos hoy hacemos son oraciones egoístas, son oraciones que solo satisfacen nuestro ego. Ni siquiera somos capaces de orar por otros cristianos, ni siquiera somos capaces de orar por otros pastores. Solo nos sentamos en nuestra iglesia, en nuestra familia, y cuando se nos dice oremos por el hermano que está enfermo, sí, Señor, oramos más largamente por nosotros, pero luego, sí, y también me dice a tal persona en el nombre de Jesús. Tú conoces su nombre, ya no conoces el nombre de él, ¿cierto? Por eso, mi amado hermano, esta recitación de palabras, aunque parecen simpáticas, ¿cierto?, en realidad son poderosas. Amén. Por eso el nombre hebreo más conocido de Dios es Yahvé. Yahvé, así fue como se dio a conocer, ¿verdad? Entonces, por eso el nombre de Dios en realidad está reflejando su carácter. Cuando tú santificas su nombre, lo que estás diciendo, Señor, quiero que tu carácter sea mi carácter. Aló. Por eso Pablo le dijo a los corintios una vez, le dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Dios. Sean imitadores de mí como yo lo soy de ¿qué? De Dios. Entonces, en las escrituras, por eso, hermanos queridos, el nombre de una persona pues representaba su carácter. Amén. ¿Se acuerda que una vez a un niño se cayó y quedó así como medio descuajado, toda la vaina? Era el nieto de Saúl. Cuando la mamá, la nana, se enteró de que Saúl y el papá del niño, Jonatán, se habían muerto en batalla, ella se asustó tanto que cogió el niño, como no sé si lo cogió del pelo, de la oreja, o no sé de dónde lo cogió, salió corriendo y el niño se le cayó en el camino y el niño quedó como descuadrilado, quedó cojo. Y entonces, imagínense, Isboset se llamaba. Pero otra mamá que tuvo un hijo también en una situación así, que creo que fue una de las viudas de uno de los hijos de Elí, que también supo que los hijos de los esposos se le habían muerto, y el suegro se le murió también, y tuvo el hijo en dolor y le llamó Icabod. ¿Por qué le pusiste ese nombre Icabod? Pues Icabod significa sin gloria, sin la gloria de Dios. Imagínense usted ponerle un hijo sin la gloria de Dios. Eso es lo más terrible, pero ese era el concepto que se tenía en aquel tiempo. Entonces los nombres en la Biblia no representaban solamente algo sonoro, algo bonito que escuchar, ¿cierto? Sino que el nombre representaba toda la vida de una persona. Entonces cuando encontramos el nombre de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que Dios llamó a David el hombre conforme a su corazón? El primer libro de Samuel 13:14 lo dice. Pues ese también se desarrolló una buena reputación entre la gente, porque efectivamente el nombre vino a ser algo práctico en la vida, y todo el mundo vio efectivamente que David en su vida práctica era un hombre que estaba conforme al corazón de Dios. Ahora vamos a ver que en cuanto al nombre, pues los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra, por ejemplo, y sucedía que cada vez que lo hacían, David tenía más éxito que todos los otros servidores de Saúl, todos los demás servidores. Entonces, ¿por qué? Y su nombre se hizo muy apreciado. Entonces todo el mundo les llamaba a David, cuando se les olvidaba el nombre, le decían el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llama ese señor? David. Y entonces el nombre pasó a ser algo práctico en la vida. Entonces por eso vamos a ver que Dios tiene un propósito con su nombre. Y vamos a hacer un estudio de los nombres de Dios. ¿Cuántos saben que eso es una maravilla? Pero a medida que tú conoces a Dios, vas a darte cuenta la calidad de Dios que tú tienes. Tú no estás solo en esta tierra. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Amén.
Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, dile, Señor, ayúdame a santificar tu nombre. Dile.